Pues hoy hablaremos en esta sesión sobre la ley de disciplina financiera, que esto equivale a hablar de la deuda pública de los municipios y particularmente a partir de la insuficiencia de los recursos con que cuentan para mantener su gobierno y hacer las pequeñas cosas de infraestructura o de servicios que pueden proporcionar con los escasos recursos que reciben. Los municipios, recapitulo, reciben fundamentalmente ingresos de su recaudación de ingresos propios, fundamentalmente derechos, y en el caso concreto, el instrumento más poderoso que tienen es el impuesto predial. Y complementan esto con recursos de deuda pública, de financiamiento público-privado, y con algunos de los fondos de aportaciones o de subsidios que reciben directamente del gobierno federal de manera condicionada. Recordemos, 2.445 municipios. Dependen menos que los estados de las participaciones, que son recursos propios de los municipios como son de los estados, derivados de la firma de un acuerdo con el gobierno federal hace muchos años, en 1980, para formar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y a cambio recibirían participaciones de la recaudación de impuestos que los estados podrían cobrar en su territorio. Y el municipio forma parte importante, obviamente, de las entidades federativas, y la coordinación debe ser más intensa entre el gobierno estatal y los gobiernos municipales. En este sentido, es evidente que el principal impuesto es el predial, ya lo decíamos, cuya recaudación en México, también ya lo comentamos en alguna otra sesión, está muy por debajo del nivel que tiene el promedio de los países latinoamericanos similares o parecidos al nuestro. Simplemente el caso de un país que es mucho más pequeño, que no es un país federal, sino un país centralizado, que es Chile. Allá es de 0.6% del PIB, nosotros es del 0.2 menos el DF, el 0.1. Sin embargo, no solamente es apatía o desinterés político de muchos de los presidentes municipales, sino también es la realidad económica. Hay estados, particularmente en el sureste, donde está más de la mitad de los municipios del país, que inclusive hasta para recibir programas sociales que requieren una contraparte en dinero, como los programas que hace DICONSA, que es muy difícil que operen con tanta eficiencia en los estados que más lo necesitan, porque no existe el circulante. Entonces, por eso les digo, en el caso del financiamiento, fundamentalmente la fuente de ingresos más importante de deuda pública de los municipios es Banobras. Sin embargo, Banobras tiene algunas reglas que le inhiben también a veces dar los créditos que pudiera parecer indispensables. Por ejemplo, hoy Banobras presta, entre comillas, a cargo del fondo del FAIS o del FIS en la parte municipal, Fondo de Infraestructura Social Municipal, o del Fortamun, el Fondo de Fortalecimiento Municipal, que se les abre una línea de crédito que tienen que reintegrar a más tardar cuando termine su gobierno, que es como un pago anticipado de las aportaciones, lo de infraestructura municipal, que antes podemos llamarle combate a la pobreza, y lo del programa de apoyo a las finanzas municipales, que se pueden utilizar para pagar deuda pública. Esto también ya lo comentamos. Yo tuve una experiencia en Banobras en Oaxaca, allá para fines de los años 90, era delegado del banco, y sin embargo no podíamos, a pesar de todos los programas de promoción, colocar deuda, porque entonces se requería el aval del gobierno del estado, que debido a experiencias negativas del pasado se negaban, o sea, no eran fáciles para que firmasen el apoyo a los municipios. Cuando fui secretario de Finanzas encontramos un mecanismo interesante, que era el que, para darle porque entonces dábamos el aval a los estados, pudiéramos darles el aval siempre y cuando me firmaran un convenio mediante el cual yo podía retener el pago que harían a Banobras
y con eso no violaba la ley y quedaba contento el banco porque todo se lo pagaba a finanzas. El municipio porque siempre iba a tener necesidades y se gastaría los recursos que recibieran en líquido. Y el gobierno de Oaxaca porque no tendríamos la presión del banco para que pagáramos o recortáramos participaciones al municipio que no cumplía. Por otro lado, entonces la colocación fue cero, la única colocación que se hizo fue política, cuando me hablaba el secretario de Gobernación, que era oaxaqueño, para pedirme que apoyáramos a 2 o 3 municipios. Obviamente con todos los requisitos dentro de la ley, pero no había muchas posibilidades tampoco de que tuvieran acceso al crédito. Hoy mismo, 25 municipios, que es una parte mínima de los 2.445, son los que tienen deuda formal, fundamentalmente les digo con la banca de desarrollo. Esos 25 es la mitad de la deuda, y si le subimos a 50, pues a lo mejor es el 75%, o sea, el crédito todavía no está siendo un buen instrumento para el financiamiento y el desarrollo de la mayor parte de los municipios. La recaudación de impuestos propios, excepto el impuesto predial, todos los demás son impuestos reducidos, fundamentalmente derechos, ¿no? Sin embargo, es una vertiente que se puede explorar. En los últimos años se hizo un convenio, nada más que fue a fuerzas en contra de los municipios, para que se dieran la recaudación del impuesto predial al gobierno estatal. Eso, si fuese un acto voluntad del municipio y transitorio, estaría bien, porque podría regularizar los rezagos, que la recaudación debe de influir en la distribución de participaciones. Sin embargo, se les planteó, en ese momento incluso las organizaciones de presidentes municipales se tardaron en darse cuenta de que se trataba realmente quitarles por la puerta de atrás la potestad sobre la recaudación del impuesto predial. Afortunadamente se dieron cuenta y muchos presidentes municipales no firmaron ese documento. Pero por otra parte, sí tienen que hacer un gran esfuerzo en la materia. Hoy ya no es necesario que lo hagan para tener más participaciones federales, porque hoy todas las participaciones se distribuyen por habitante. Pero todavía en algunos estados las leyes locales para distribuir los recursos, las transferencias a los estados y de esos a los municipios, sí pueden tener en sus leyes mecanismos que induzcan o premien el esfuerzo recaudatorio municipal, ¿no? Y esto se da fundamentalmente en algunos municipios del norte o del centro del país. Yo recuerdo que uno de los municipios que mejor recaudaba pues era Zapopan, en Jalisco, San Pedro Garza García, en Nuevo León. Hoy, Playa del Carmen o Solidaridad, en Quintana Roo. Y este último porque gracias al desarrollo turístico, a pesar de que tuvieron siempre tienen esquemas de estímulo fiscal los primeros años, hoy el incremento de la recaudación de predial en este municipio trae una dinámica mayor que incluso la del Distrito Federal, pero es un caso fortuito debido al desarrollo turístico. Yo he conocido casos, en el caso de la disciplina financiera y de las participaciones, en el cual los gobernadores no les pagan a tiempo sus participaciones o completas. Ya mencioné que ha habido casos de controversia. Ahí la clave está tanto en la revisión que tienen que hacer los congresos de los estados, que es algo que debe pedir el municipio, y el papel que juegue en la distribución de los mismos el Congreso local. Si tienes una fórmula que nadie entiende, que no tiene los indicadores a la mano, pues muy fácilmente tus participaciones pueden ser reducidas respecto a lo que por ley te correspondería. Una anécdota, alguna vez en FENAM, hace ya algunos años, me invitan a un evento con los presidentes municipales. Muchos de esos presidentes municipales fueron después gobernadores, ¿no? Y les digo, a ver, les voy a dar un premio si alguno de ustedes me dice cómo se distribuye las participaciones en su estado. Les voy a dar otro premio si me dicen cuál es el porcentaje que le toca a Tulancingo, a Ciudad Victoria, a Puebla. Y lo curioso fue que ninguno sabía cuánto. Entonces, también esto es muy importante, que se tomen cursos como este
y yo lo he repetido con mis alumnos en la UNAM de Finanzas Estatales y Municipales, para que se pongan las pilas y vayan a ayudar a los municipios para que ya no sean víctimas de cosas que están fuera de la norma y puedan ayudarlos realmente a aprovechar las potencialidades que tienen. En todos los municipios se puede recaudar. Claro, el nivel de desarrollo influye, ¿no? Sin embargo, para la cuestión de la deuda, esto les puede inhibir o les puede ayudar. Ahora, en cuanto a la ley de disciplina financiera, se hizo fundamentalmente para poner topes al sobreendeudamiento, que esto se da más en los estados que en los municipios. Inclusive ya se está publicando un sistema de semáforos, donde vienen varios indicadores que tienen que ver pues, con la relación de las participaciones con los principales indicadores, como recaudación de ingresos propios, participaciones, y en el cual, inclusive la deuda con los proveedores locales. Allí yo creo que tienen algunas fallas que están corrigiendo, porque por ejemplo parecía Veracruz como con mayor solvencia que el Distrito Federal, o Tamaulipas, en la parte de deuda con proveedores. Sin embargo, en la parte municipal, pues obviamente que se han tardado mucho más, porque son mucho más los municipios, pero finalmente no les puedes exigir las mismas reglas al municipio que al Estado. Las reglas para los municipios son simplificadas, ¿no? Pero sí tienen que llevar un buen registro, primero justificar. O sea, no se trata que el presidente municipal quiere hacer un camino, sino hace falta. Entonces, y parte de los conceptos que les van a ser auditados en el futuro, está también la justificación de si la obra es necesaria o no es necesaria. No importa que cuando no sea necesaria la hagas cumpliendo todos los conceptos de transparencia y rendición de cuentas, pero si la obra no era necesaria en la evaluación, entonces es un gasto que está fuera de la norma. Entonces, en resumidas cuentas, yo creo que valdría la pena que se buscara en los congresos locales tener acceso al tablero de indicadores del semáforo fiscal. Ustedes saben, la deuda se concentra en menos de 16 municipios. Hay 16 estados que no tienen deuda pública. Bueno, pues entonces hay que hacer los merecimientos para utilizar la deuda, porque también la deuda es un instrumento de financiamiento complementario importante. Es mejor que a veces puedas hacer algo con deuda pública, que es un adelanto de tus ingresos futuros, a que no tengas acceso. Por ejemplo, eso es particularmente delicado cuando hay temas como ejemplo de desastres naturales, ¿no? Entonces, podemos resumir que parte para hacer un buen gobierno municipal y salir tranquilos cuando dejemos la responsabilidad es ser cuidadoso de toda la normativa. Cuando a veces no tenemos quien nos ayude a simplificar las normas, pues el Congreso local, y ya algunos congresos tienen centros de estudios de finanzas públicas, podrán simplificarles y ayudarles a capacitar a los responsables del manejo de la hacienda municipal en los mecanismos necesarios para cumplir con la normativa de la Ley de Disciplina Financiera. Ya habíamos mencionado armonización contable, transparencia y poder resistir con éxito cualquier revisión que les haga la Auditoría Superior de la Federación. Muchas gracias.